en el cual nosotros no conocemos las coordenadas. Nosotros vamos a hacer una puntería desde A hacia B y vamos a hacer una puntería desde B hacia B, hacia B. Aquí se puede formar un ángulo. Lo común es que se trabaje con este ángulo que tenemos acá, ángulo interno. En caso de que no, bueno, tendríamos un ángulo, una línea de orientación donde en base a esa línea mediríamos el azimut de esta línea y el azimut de esta línea y podríamos obtener cuál es el ángulo interno que se está formando acá. Pero eso es como un caso muy rebuscado porque la verdad es que no, eso no se hace hoy en día así. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? Sé que hay gente que debe estar ahorita viendo para los lados, sobre todo que está transcribiendo con IA. Ok, pasamos entonces a lo que sigue. La zona comprendida entre las rectas MN y KL, se llama banda de indeterminación en la visual AV. Su anchura vendría dada por esta ecuación. Los valores, que serían los errores, son las incertidumbres de los ángulos horizontales observados en A y B respectivamente. Básicamente, estos son los errores que se están formando en A, estos son los errores que se están formando en B, me generan este cuadrilátero de incertidumbre. Análogamente, la zona comprendida entre las rectas NKML en la banda de determinación de la visual BB y su anchura vendría dada por esta ecuación. Si se dan cuenta, es básicamente lo mismo, pero estamos generando una ecuación para cada lado. Y bueno, luego se puede considerar la elipse inscrita en el paralelogramo como la zona más probable en la que puede encontrarse situado el punto problema. Este punto B, que nosotros lo estamos viendo aquí en el centro de la elipse, puede estar situada en cualquier parte de la superficie de la propia elipse. No hay preguntas ni comentarios hasta ahora. Ok, continuamos. Entonces, a partir de la figura se llega a obtener que la incertidumbre máxima ser, bueno, el semieje mayor de la elipse inscrita en el paralelogramo donde viene dado por la siguiente expresión. Esta va a ser la incertidumbre. Esto simplemente es como que el error máximo que yo me puedo permitir acá. En ella, el ángulo en B representa el ángulo de intersección menor de 90 grados. Si el ángulo de intersección de las visuales en B fuese 91,12, el ángulo B permite la obtención de la incertidumbre máxima, en este caso sería de 88 grados. Esto básicamente es el complementario de esto que estamos planteando nosotros acá. La incertidumbre va a depender básicamente de la distancia, del error en A y de cómo se va a comportar básicamente las medidas. Hay cosas que interfieren directamente en cómo se da esta incertidumbre y bueno, básicamente aumentar la longitud de la visual, por supuesto, incrementa la incertidumbre. Con esto aumenta el error angular, como lo vimos anteriormente, y va a disminuir el ángulo de intersección. Si nos vamos a este esquema, entre mayor sea la distancia, esto va a ir variando, como lo vimos aquí. Pero ahora, como conclusión, podemos indicar que la intersección directa será un tanto más precisa cuanto mayor sea la precisión del instrumento. No debemos olvidar, sin embargo, que las visuales cortas incrementan el error de dirección. Finalmente, el caso óptimo de intersección es en aquel en que ambas visuales cortan en ángulo recto. Como condición general, se acepta que un ángulo de intersección no puede ser menor a 27 grados. Son condiciones que están presentes en todo momento. Regularmente estas intersecciones se hacían cuando se planteaban redes geodésicas clásicas, donde, bueno, nosotros podíamos ir densificando redes de mayor orden a menor orden. Como les comenté, las que regularmente se utilizan son redes municipales, donde, bueno, ya las distancias son más cortas, las visuales son más sencillas, hay menos elementos aquí que juegan a generar más error. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que ustedes les pueden decir, bueno, sí, mira, hay otros elementos que me pueden apoyar en esto, muchas veces todavía se utiliza esto. Quizás no tan teórico como lo que acabamos de ver, pero sí es importante que lo tengan en cuenta. La longitud máxima de las visuales. En algunos casos necesitaríamos determinar la longitud máxima de la visual
a la que podemos observar el punto problema. Para ello deberíamos conocer la incertidumbre o error máximo. En este caso es el error máximo permitido. Este podría venir expresado por un error gráfico a escala o por una determinada precisión especificada en el pliego de las condiciones de trabajo. La longitud máxima se calcula con una ecuación, simplemente, que es la que tenemos acá, que se está basada en la regla de Bessel, que está basada en las observaciones de vuelta al horizonte. Esto lo vamos a enfocar todo a planimetría, porque esto también lo podemos enfocar a planialtimetría. Sin embargo, sería aumentar un poco el problema. En la intersección directa tendremos como datos previos las coordenadas de dos vértices. Eso lo habíamos dicho. En el vértice A tenemos el este y el norte, y en B tenemos el este y el norte. Al tener el este y el norte de ambos puntos, tenemos también el azimut, por si acaso. Como resultado de la observación en campo, habríamos obtenido las siguientes lecturas. Desde A, estacionados en el A, por supuesto, va a ser la lectura desde A a B y la lectura de A a B. Y desde B, la lectura de B a B y la lectura de B a A. A partir de las coordenadas de los puntos A y B, calcularemos el azimut de la línea AB y las distancias que hay entre ellos. Conociendo la lectura entre A y B y el azimut entre A y B, obtendremos la orientación de A mediante la lectura en A y B. Una vez calculada la orientación, podremos calcular el azimut de la línea AB y del mismo modo se realizará con el punto B calculando el azimut de la línea BB. No sé si más o menos están captando, sé que gráficamente se ve mejor, pero ya vamos a ir para allá. Este es ya el ejemplo. En la intersección directa siempre conoceremos la orientación en los puntos de estación, antes de que planteemos incluso el método de resolución que vamos a aplicar. Con la orientación calculamos los azimut a partir del problema desde el punto de estación. La obtención de las coordenadas del vértice podremos realizarla por cualquiera de los siguientes procedimientos. El método aplicando el teorema del seno o el método aplicando el teorema de las tangentes. Ambos métodos son válidos. Yo siempre recomiendo el del seno porque es algo más directo. ¿Alguien quiere comentar algo? Ok, continuamos entonces. Vamos a aplicar en este caso el teorema del seno. Este es el ejemplo que les puedo ofrecer de momento. Tenemos dos vértices conocidos ya como se planteó anteriormente, el vértice A y el vértice B. Al tener las coordenadas de A y la coordenada de B, también tengo el azimut que hay de A a B y el azimut que hay de B a A. Esto no es algo nuevo. Sin embargo, por el método que yo les estaba planteando anteriormente, gráficamente, técnicamente yo tengo una orientación o una línea, vamos a hablar de un eje operativo que está justamente apuntando hacia el norte. Y técnicamente, si nos pusiéramos fastidiosos con el cálculo de A, aquí tendríamos que calcular el azimut de AB y el azimut de AB. Y la diferencia entre esos azimuts sería esto. Sin embargo, vamos a ser directos en campo. En campo nosotros podemos medir este ángulo A y este ángulo B. No hace falta calcular esto con azimut. ¿Que necesitamos tener esta relación? Sí, sí la necesitamos tener. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros vamos a necesitar más adelante justamente el azimut de la línea A, B. Y también vamos a necesitar el azimut de la línea B, B. Eso lo veremos ahora en algunos pasos más adelante. También podemos tener la distancia entre A y B, que eso no me la están dando tácitamente, pero al darme las coordenadas, también podemos obtenerla. Vamos a tener el delta norte y el delta este. Y simplemente por el teorema de Pitágoras, algo ya conocido por ustedes, podemos calcular la distancia que hay desde A a B. ¿Qué necesitamos nosotros para aplicar el teorema del seno? Déjenme admitir a alguien que está solicitando. ¿Qué necesitamos nosotros para trabajar el teorema del seno? Básicamente necesitamos tener dos ángulos y una distancia, por ejemplo. ¿Tenemos aquí condiciones para hacer eso? Vamos a verlo. Yanina pregunta que si B es el punto que te dan. No, el punto B es el que yo estoy buscando, el que no conozco las coordenadas.
Los puntos que me están dando son A y B, que es donde yo he hecho estación. En B yo no voy a hacer estación, simplemente voy a hacer puntería. Ok, continuamos. Aquí tenemos el planteamiento del teorema del seno. Es algo bastante sencillo. Recuerden que el teorema del seno es una doble igualdad. Tengan en cuenta esto. Si no recuerdan el teorema del seno, por favor repasen lo que esto es algo muy básico. Donde recuerden que siempre trabajamos las distancias con respecto a su ángulo opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo la distancia AB, el ángulo opuesto va a ser el que se va a formar en V. Entonces tendríamos, fíjense, distancia AB, el ángulo opuesto es el seno de V. Para la distancia, por ejemplo, AB, y tenemos la distancia AB, el ángulo opuesto es B, es el seno de B. Y la que me falta, que sería esta, sería la distancia entre BB, entre el seno del opuesto, que sería A, el seno del ángulo que se está formando en A. Recuerden que estos ángulos que se están formando aquí dan en grados, minutos y segundos. Tengan en cuenta eso. Ahora, posiblemente ustedes me dirán, ajá, pero ¿por qué estoy planteando esta doble igualdad? La verdad es que, como todo lo que hemos hecho en topografía, nosotros tenemos que estar haciendo comprobaciones. Por lo tanto, la solución adecuada de este problema es calcular la coordenada de B desde ambos puntos y debería dar exactamente igual. O sea, puede ser a partir de esta línea o a partir de esta línea y debe dar exactamente igual. Por eso es que estoy planteando la doble igualdad. Entonces, vamos a despejar para la distancia AB y para la distancia BB. ¿Por qué la estoy despejando? ¿Yo conozco esta distancia? La respuesta es no. Yo lo único que estoy midiendo es ángulo. La única distancia que yo conozco es la que hay de A a B. Y eso porque la calculé. Entonces, ¿de qué me va a servir a mí eso? Bueno, básicamente vamos a sustituir más adelante. Pero ¿qué vamos a hacer adicionalmente a eso? Tenemos una condición adicional. Y es una condición bastante sencilla. Este ángulo lo conozco. Este ángulo lo conozco. ¿Puedo conocer este ángulo? La respuesta es sí, tajantemente. Tengo una condición que me indica que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Si conozco este y conozco este, puedo conocer este. Conociendo esto, pasamos a esta ecuación. Esta ecuación quizás ya es en, vamos a hablar de un despeje ya directo, donde simplemente podríamos tener que el este de B va a ser igual al este de A más la distancia horizontal que hay desde A a B por el seno del azimut que hay desde A a B. Estas cosas ya yo técnicamente las conozco. ¿Cómo calculé yo el azimut? Lo calculamos en este caso. Aquí ya teníamos y teníamos el azimut desde A a B. Déjenme ver si es una pregunta o fue alguien que solicitó. Fue una solicitud. Aquí ya quizás lo hemos hecho muy rápido, pero ya aquí tenemos todos los insumos. Acá despejamos el azimut desde A a B. Y también despejamos el azimut desde B hasta B. Ya tengo parte de los insumos. La distancia horizontal la calculé acá. Aquí, bueno, tengo el insumo básico para el teorema del seno. Tengo por acá el despeje para las distancias, que me hacen falta las dos distancias. Aquí calculo B, el ángulo en B, perdón, en V. Y aquí calculo las coordenadas. Fíjense que estas ecuaciones que están viendo acá son partiendo desde el punto A. Deberían haber otras condiciones o otras ecuaciones de condición para calcular también el este y el norte de B, pero a partir de el punto B. Y son estas que tenemos acá. Esto, bueno, esto es algo bastante puntual, vamos a decirlo así. ¿Esta relación a ustedes les parece conocida? Distancia horizontal por el seno del azimut o distancia horizontal por el coseno del azimut. Son básicamente los delta que hemos calculado en las poligonales durante todo este tiempo. Simplemente aquí estamos vaciando todo en una sola ecuación. Entonces, técnicamente yo resolvería mi problema al momento de yo calcular las coordenadas de el este y el norte de B por ambos lados. Si se dan cuenta, en este momento no estoy tomando en cuenta para nada el tema de las incertidumbres y los errores. Simplemente estoy calculando y ya.
de una forma bastante directa, bastante puntual. Ahora los leo o los escucho. ¿Hay alguna pregunta? Ok, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Las coordenadas que obtengamos por A y por B deben ser exactamente iguales. Con este procedimiento comprobamos el cálculo, pero no hay ninguna comprobación de datos de campo. No olvidemos que no hay redundancia, que no existe redundancia en lo que estamos demostrando. En una intersección simple, la solución es única. Acá estaríamos utilizando el método de las tangentes. No les voy a complicar la vida por el método de las tangentes. Si quieren podemos verlo, pero no tienen por qué aprenderlo. Básicamente las tangentes, recuerden el típico caso de la tangente donde tenemos el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es básicamente lo que se utiliza aquí. Son simplemente despejar algunas incógnitas, pero el principio es básicamente el mismo. Tenemos que calcular los elementos que podamos para, por ambos lados,